Ya tiene ahí la segunda carta a Timoteo, capítulo número 2. Hoy vamos a considerar algunos de estos versículos. Mantenga su Biblia abierta. Hace algunos meses estaba yo platicando con los muchachos y estaba preguntándoles cuál era alguna imagen que ellos tenían respecto a lo que significaba ser cristiano. Cuando les decía ser cristiano es, cuál era la imagen mental que venía a ellos, con qué lo podían representar. Y el ejercicio fue interesante, también un poco curioso, y yo, como soy bien carrilla, a lo mejor no sabía, pero ya se va a dar cuenta de ello, pues me dio mucha risa algunas de las formas en las cuales ellos representaban lo que era ser cristiano. Y bromeaba con ellos respecto a las ideas que ellos iban presentando. Pero lo que me llamó la atención del ejercicio que nosotros estábamos haciendo es que pocos, no digo que ninguno, pero pocos asociaban al cristianismo con una imagen de esfuerzo, de trabajo, de sacrificio, de dolor. Regularmente estaba asociada con algunas otras cosas. Y saben, hasta cierto punto no me extrañó el que ellos pues no tuvieran esa imagen acerca del cristianismo. ¿Y saben por qué? Porque creo que lamentablemente en este tiempo lo que se nos ha dicho que es ser cristiano está muy lejano a esas imágenes. En realidad, el cristianismo en este tiempo parece que se está acercando y está tocando más a una filosofía que tiene que ver más bien con el placer y que se llama hedonismo. Y el cristianismo hoy lo representan como una posibilidad para encontrar descanso, como una posibilidad para el deleite, como una posibilidad para el placer, como una posibilidad de evitar el esfuerzo, el sufrimiento, la lucha o el trabajo. De hecho, incluso hasta hay movimientos religiosos que han utilizado la frase "pare de sufrir", como la manera en la cual quieren cautivar y quieren llamar a la gente a que venga al evangelio. Y obviamente cuando tú dices eso, pues todos quisiéramos ser evangélicos. Si nos dicen que el sufrimiento se va a acabar, que el dolor se va a acabar, que el esfuerzo que nosotros hacemos ya no lo vamos a tener que hacer, que todo va a ser entonces más sencillo y más fácil. Pero esto se ha traducido también, hermanos, en un cristianismo bastante light, en el cual las expectativas de los creyentes o de los pseudo creyentes es buena música, ambiente agradable, experiencias estéticas llamativas, mensajes inspiradores, motivadores y amenos, y por supuesto cero compromiso adicional al culto, puesto que se tiene siempre una apretada agenda y pues esta siempre va en el sentido de buscar por encima de todas las cosas la diversión, el esparcimiento, el entretenimiento y el bienestar. Sin embargo, hermanos, si usted lee el pasaje que hoy nosotros vamos a considerar, esas expectativas que tienen algunos respecto a lo que debe ser el cristianismo chocan fuertemente y contrastan fuertemente con el pasaje que hoy vamos a considerar. Mire lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo en la segunda carta y en el capítulo número 2. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero.
considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ahora, yo le decía hace un momento, hay un contraste muy marcado entre las expectativas que algunos tienen respecto a lo que es ser cristiano con lo que nosotros acabamos de leer. Y lo que tendríamos que poner quizás a pensar es si las expectativas que nosotros tenemos las ajustamos a lo que dice la Biblia o si hacemos lo contrario. Si ajustamos lo que dice la Biblia a las expectativas que nosotros tenemos, para que entonces sea congruente lo que nosotros estamos esperando y lo que nosotros creemos que dice la Biblia. Yo te quisiera preguntar a ti el día de hoy, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Tenemos que ajustar nuestras expectativas a lo que el texto dice o tenemos que cambiar el texto para que corresponda a nuestras expectativas? Y yo esperaría que lo que nosotros dijéramos, entendiendo que sabemos que la palabra es de Dios y que la palabra de Dios no puede ser cambiada ni por una tilde, yo esperaría que nosotros dijéramos, no, más bien nuestras expectativas se tienen que ajustar a lo que la palabra de Dios dice. Y es muy importante que lo hagamos, hermano, porque esto va a determinar dos cosas. Uno, la actividad que nosotros tenemos, pero también va a determinar el destino que nosotros vamos a tener. Y el texto también habla de esto. Hoy entonces vamos a hablar acerca de 4 cosas que nosotros debemos de entender que debemos de hacer como cristianos. Estas 4 cosas están asociadas con 4 verbos. El primero, esfuérzate. El segundo, sufre. El tercero, lucha. Y el cuarto, trabaja. Y luego al final vamos a ver una amonestación o una recomendación que hace el apóstol Pablo. Empecemos por hablar acerca del esfuerzo. Miren lo que dice el apóstol Pablo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El contexto anterior inmediato usted lo conoce. Hablábamos acerca de aquellas personas que negaron al apóstol Pablo porque algunos fueron cobardes. Otros lo negaron porque tuvieron diferencias con él. Otros lo negaron porque amaron más al mundo. Así dice que alguno de ellos lo había abandonado amando más al mundo, que era el caso de Demas. Pero ahora, una vez que él habla acerca de estas personas que no habían sido leales, que no habían sido fieles, que no habían acompañado al apóstol Pablo en medio de sus prisiones y en medio de su dolor, el apóstol Pablo ahora se enfoca en Timoteo y le dice a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es decir, aquí encontramos un contraste muy marcado entre la imagen que a lo mejor algunos tenían acerca del cristianismo y entre la imagen que el apóstol Pablo quiere que Timoteo tenga respecto a lo que es el cristianismo. Algunos abandonan la fe cuando las cosas se empiezan a poner difíciles. Algunos abandonan la fe cuando estoy en riesgo o cuando yo estoy en peligro. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo: no, tú te tienes que esforzar. Cuando las cosas se ponen más difíciles, había empezado la persecución de Nerón, tú te tienes que esforzar. Ahora bien,
es bien interesante que cuando el apóstol Pablo le dice que él se debe de esforzar, le dice que se tiene que esforzar en alguna manera, o que el esfuerzo tiene que estar apoyado en algo. Y dice, esfuérzate, pero le dice, en la gracia. Es decir, no basta el esfuerzo solo que nosotros hagamos cuando las cosas son difíciles para permanecer en la fe. El apóstol Pablo dice, no es un esfuerzo en la carne, no es un esfuerzo en nuestra capacidad, no es un esfuerzo en nuestra voluntad, no es un esfuerzo en lo que nosotros tenemos como recursos para poder hacer frente a la adversidad o a la dificultad. El apóstol Pablo aclara, le dice a Timoteo, el esfuerzo tiene que ser en la gracia. Muy bien sabía el apóstol Pablo lo que era esforzarse en la gracia. Miren, a lo largo de este tiempo que hemos estudiado las cartas pastorales, la primera y la segunda carta a Timoteo, hemos sabido algunas cosas del apóstol Pablo. Y sabemos que el apóstol Pablo fue una persona que sufrió mucho. Si usted quiere saber más acerca de los sufrimientos, lea la primera carta a los Corintios o la segunda carta a los Corintios, o incluso puede usted leer el libro de los Hechos, que en la célula les he pedido de favor que estén estudiando y leyendo el libro de los Hechos. Y ahí usted se podrá dar cuenta cómo el apóstol Pablo enfrentó mucha adversidad, mucha dificultad, pero sabía lo que era la gracia de Dios para tomar fuerza y para enfrentar esta situación. Por eso, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 12 versículos 9 al 10, el apóstol Pablo dijo un pasaje que nosotros conocemos mucho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque cuando más débil soy, entonces más fuerte soy, porque es ahí cuando la gracia de Dios opera en mí. En medio de la adversidad y la dificultad, la gracia de Dios puede manifestarse y mostrarse de una manera más diáfana y clara en nuestra vida, mostrándonos que no somos nosotros los que podemos enfrentar la adversidad, sino que es el poder de Dios que viene a nuestras vidas para poder enfrentar estas situaciones. Por eso nosotros podemos leer en Efesios 6, 10 y 11 también palabras del apóstol Pablo que dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes y podáis enfrentar las acechanzas del diablo. Así que el apóstol Pablo lo primero que nos refiere es que el esfuerzo tiene un fundamento y tiene una base. Yo me apoyo para esforzarme no en mi fuerza, sino en la fuerza de Dios. Yo me apoyo para esforzarme no en mi capacidad, sino en el poder que viene de Dios. Tenemos que esforzarnos, sin embargo. Es decir, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: tú no puedes tener una actitud pasiva. Tú no puedes esperar que la adversidad se enfrenta sentado o tirado en la hamaca con un coco. No, la adversidad no se enfrenta así. La adversidad se enfrenta con esfuerzo, pero con esfuerzo en el cual Dios nos da de su poder. Y eso es lo primero que dice el apóstol Pablo. Pero también otra cosa que aclara el apóstol Pablo es que el esfuerzo de los cristianos tiene que estar enfocado a algo. Es decir, cuando el apóstol Pablo viene y le dice estas palabras a Timoteo, no simplemente le dice esfuérzate y en el esfuerzo saca fuerza de la gracia de Dios, sino que le dice en qué se tiene que esforzar. Y esto es algo que nosotros como cristianos tenemos que muy bien entender. Porque cuando seguramente yo estaba hablando acerca del esfuerzo, quizás usted mentalmente estaba yendo a alguna situación que está enfrentando a lo mejor laboralmente. Y está diciendo: híjole, le tengo que echar ganitas porque pues Dios me llama a que me tengo que esforzar.
O a lo mejor usted estaba pensando en el contexto familiar y decía, híjole, estamos pasando una situación difícil en la familia, me tengo que esforzar. Pero el apóstol Pablo, cuando le dice a Timoteo en qué se tiene que esforzar, se lo aclara. Miren lo que dice el siguiente versículo, porque es muy importante que nosotros lo consideremos. ¿Cuál es aquello en lo cual nos debemos de orientar en nuestro esfuerzo? Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El apóstol Pablo le habla a un pastor y le dice a este pastor, tú tienes que esforzarte, pero tu esfuerzo tiene que ser en compartir lo que tú has oído de mí, en transmitir este mensaje a otros para que estos a su vez se lo transmitan a otras personas más. Y hermanos, aquí va entonces la primera exhortación. Dios nos llama como cristianos, y así debemos de entender la vida cristiana, a esforzarnos. ¿Pero esforzarnos en qué? En enseñar y en compartir lo que nosotros hemos recibido. Mateo 28, 19 y 20 dice, son palabras del mismo Jesús, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolos que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que si usted quiere tener una imagen del cristiano, lo primero que tendría que buscar es a una persona que se esfuerza, pero que se esfuerza en algo y que se esfuerza en el discipulado. Nuestro esfuerzo, que hacemos mucho esfuerzo y lo reconozco, no debiera de priorizarse en otra cosa que no sea el discipulado. Miren, el día de ayer hubieron un buen grupo de personas, la mayoría de la iglesia podría decirlo, que en diferentes momentos o tiempos estuvieron esforzándose para limpiar, para despejar algunas cosas, para sacar basura, para acomodar algunas cosas. Y eso es esfuerzo. Si no fuera esfuerzo, entonces yo no sé por qué mi esposa no podía dormir en la noche, que le dolía la espalda. Hay esfuerzo, hay trabajo, pero lo interesante es que aunque este también es reconocido por Dios, ninguno del trabajo que nosotros hagamos no va a ser reconocido por Él. Lo importante aquí, o la prioridad aquí, es que nuestro esfuerzo sea en el discipulado. Miren, hermanos, yo quisiera que reflexionáramos simplemente en lo siguiente. Esta iglesia va a cumplir en septiembre 10 años. 10 años. Y miren, en 10 años podemos ver el número de personas que estamos aquí. Los que iniciamos esta congregación, gracias a Dios, permanecemos. Y se han sumado algunas otras personas. Y algunas han venido y luego se han ido, y han venido y se han ido, y han venido y se han ido. Pero algo interesante que tendríamos que pensar es, ¿cómo ha sido nuestro esfuerzo en el discipulado? ¿Cuál ha sido nuestro esfuerzo en este sentido? Mire, en 10 años, si por ejemplo tan solo uno de nosotros nos pusiéramos como meta alcanzar a una sola persona, nosotros, si pusiéramos esa meta de una persona por mes, podríamos alcanzar 121 personas. 121 personas. Es decir, ni siquiera uno se ha propuesto por lo menos traer a uno mensualmente. Ahora bien, pero si nosotros nos preocupáramos tan solo por discipular a uno por año, que a su vez ese uno se comprometiera a discipular a uno por año, solo uno por año, ¿saben cuántas personas nosotros podríamos alcanzar? Podríamos alcanzar 1024 personas. Esta iglesia tendría 1000 miembros. Si tan solo por año nos preocupáramos por discipular y atender a una sola persona, y que ese compromiso lo hiciera también la persona a la cual nosotros discipulamos. Si así fuera, por lo menos matemáticamente, podríamos decir que podríamos llegar a tener 1024 miembros en la iglesia. Estamos muy lejos de ser 1024 miembros.
Ahora bien, pero hay algo que también aclara el apóstol Pablo. El esfuerzo que nosotros tenemos que hacer sí es en el discipulado, pero también hay una calidad en el esfuerzo. Y esto es bien importante, porque saben, nosotros como cristianos no somos llamados a establecer un tipo de estructura piramidal como Mary Kay o como OmniLife para tener más adeptos o para tener a más personas. Miren lo que dice el apóstol Pablo en este mismo versículo que estábamos leyendo. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mire, hermano, no se trata solamente de aglutinar personas y de dar a las personas liderazgo nada más porque queremos dar liderazgo. Yo he conocido grupos en los cuales hay muchos pastores que tienen hasta 50 pastores reconocidos en la iglesia. A todos inmediatamente los reconocen como tales y les dan autoridad sobre algunos grupos o sobre algunas personas. Pero también he sabido y he conocido que esas personas ni siquiera son fieles y ni siquiera son idóneas. Es decir, no muestran un compromiso real y verdadero con el evangelio, no en el sentido de no cumplir con las tareas que le asignen en el grupo, porque hay personas que están muy motivadas y muy inspiradas en cumplir con las tareas que se les da. Pero el detalle es que aunque pueden llevar a cabo la tarea que se les da, lamentablemente no tienen un compromiso muy cercano con Dios. No son realmente leales o fieles a Dios. Son leales con la institución, son leales con el programa, son leales o fieles con aquello que se les demanda que ellos tienen que hacer y en los resultados que se les pide. Y comparten el evangelio como si estuvieran compartiendo sobre OmniLife, o comparten el evangelio como si estuvieran ellos llamando a formar parte de Mary Kay. Y mucha gente a veces se aglutina en torno de estos movimientos, pero es interesante que el apóstol Pablo dice: sí, nuestra orientación tiene que estar en el discipulado, pero el discipulado tiene que tener cierta calidad. No queremos solamente llenar un grupo o llenar un espacio o un lugar. Queremos que aquellas personas que conocen de Cristo sean verdaderamente discípulos de Él, que sean idóneos, que sean fieles, para que la palabra de Dios, que en el mismo contexto de la carta a Timoteo, pueda permanecer también leal y fiel. Los problemas que refiere el apóstol Pablo en las cartas pastorales son de apostasía y de falsas doctrinas. Y uno no puede entonces dar a cualquier persona la responsabilidad o el encargo de predicar o de enseñar la palabra. Tiene que ser una persona fiel y tiene que ser una persona idónea. Así es que, hermanos, a los 1024 le podemos restar algunos, pero me parece que aún nuestro compromiso y nuestro esfuerzo requiere que sea revitalizado. A los 10 años que vamos a cumplir, no es posible que estemos en la condición en la que estamos. A los 10 años que vamos a cumplir, no es posible que tengamos el avance que hemos tenido. Y no es porque nosotros queramos gloria para nosotros mismos, y no es porque nosotros queramos que nuestra iglesia sea reconocida en la ciudad. Lo que queremos es que Cristo sea conocido. Y si queremos que Cristo sea conocido, hermanos, pues Dios nos llama a que, si somos cristianos, nos esforcemos. ¿En qué? En el discipulado, hermanos. En el discipulado. Si no lo hacemos, hermanos, entonces estaremos muy lejos de estar cumpliendo nuestros compromisos como cristianos. Mire usted, hermano, hemos reanudado las células, gracias a Dios, después de algunos años que no teníamos células. Y yo tengo la expectativa de que nosotros entendamos de qué se trata la célula. La célula, hermano,
no es un club social que nosotros vamos a establecer para comer con nuestros amigos en determinado día. La célula, hermanos, se tiene que convertir en un espacio en el cual somos discipulados y discipulamos a otros. La célula tiene que ser el instrumento a través del cual nosotros lleguemos a otras personas. Así es que, hermano, yo quiero aclarar muy bien y decirle a usted, gracias a Dios porque ya pudimos constituir estos grupos. Pero, hermano, no se concentre en que los 2 o 3 familias que han venido a la célula sigan yendo. Esa no es la meta. La meta no es estar detrás de los 2 o 3 que ya vienen a la iglesia. La meta es alcanzar a otras personas para Cristo. La meta es que nosotros invitemos a nuestros amigos, a nuestra familia, que nosotros invitemos a nuestros conocidos para que se integren en este grupo y para que ellos puedan convertirse también en discípulos de Cristo. De lo contrario, hermano, no estamos entonces canalizando bien nuestros esfuerzos. Y si hay esfuerzo, porque venir a la reunión representa esfuerzo, porque preparar la comida representa esfuerzo, porque preparar el tema representa esfuerzo, porque el tener que pasar un tiempo representa esfuerzo. Pero, hermano, si el esfuerzo no lo enfocamos de manera correcta, entonces, hermanos, estamos equivocados en la visión que tenemos sobre el propósito y la misión que tiene el cristiano. El cristiano es llamado primeramente a esforzarse en el discipulado. Pero ahora bien, hermanos, el primer verbo que encontramos en el versículo 1 es esfuérzate. Pero el segundo que encontramos es sufre. Y como que, pues el primero todavía a lo mejor pasa, ¿no? Pero ahora que el apóstol Pablo le diga a Timoteo, tú tienes que sufrir, como que no checa con los mensajes que el día de hoy el mundo nos dice. Sufrir. Pues lo que yo quiero es parar de sufrir, como algunas iglesias han utilizado la frase. Lo que yo ya no quiero es estar batallando. Lo que yo ya no quiero es estar lidiando con algunas cosas. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Mire usted, hermano, la figura del soldado es una figura que debe de quedarse grabada en nuestra mente cuando hablamos de cristianismo. Y yo no sé si usted ha conocido la disciplina de un soldado. Yo no sé si usted tenga idea de cómo un soldado se maneja. Mire, nada más para tener una idea. Hace un par de semanas, me parece, seguramente usted supo de esto, estaban tratando de ensuciar al secretario de la Defensa Nacional de nuestro país, diciendo que el secretario de la Defensa había salido con su familia a Europa de vacaciones. Y entonces él tuvo que desmentir esa situación, y cuando habló a los medios de comunicación les dijo lo siguiente, les digo, no conozco Europa, he hecho solamente un viaje y fue de trabajo, nunca he ido con mi familia, pero agregó algo y dijo, tengo 20 años que no salgo de vacaciones con mi familia. Desde que yo tengo este encargo, o desde que yo llegué a ser general brigadier, las actividades y las funciones de mi trabajo me impiden el poder tomarme unas vacaciones, y agregó, desgraciadamente, yo no puedo disfrutar de pasar tiempo con mi familia porque soy un militar, porque tengo una alta responsabilidad, porque tengo un alto encargo y por lo tanto no lo puedo descuidar. Ahora bien, fíjese muy bien que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que nosotros debemos de ser buenos soldados. Y esto también nos debiera de dar línea respecto entonces a cuáles son algunas expectativas que Dios tiene acerca de nosotros como cristianos. Porque le digo, regularmente nuestras expectativas van muy, pero muy en contra de lo que Dios dice que nosotros deberíamos de ser.
¿Quién quisiera el cargo de este general luego de lo que dijo? Pues a lo mejor algunos dirían, no, pues yo no, a mí sí me gusta vacacionar, y bastante. Bueno, hermano, solamente le digo que esa imagen nos debe de ayudar a nosotros para ubicarnos sobre el alto compromiso que nosotros debemos de tener con Dios. Hermanos, un soldado no puede ser orgulloso. Un soldado no puede ser independiente o voluntarioso. Un soldado entiende que su vida tiene que estar a disposición de aquel que lo va a guiar o lo va a dirigir en el combate. Imagínese usted, por ejemplo, a un soldado que le dice a su general, vamos a la guerra, pero resulta que cuando le dice que va a la guerra, el soldado pone condiciones y dice, yo voy, pero que no me tiren balazos. Pues si vas a la guerra, papá, ¿cómo no te van a tirar balazos? Se trata de que te tiren y que tú tires. De eso se trata la guerra. Imagínese un soldado que dice, yo sí voy, pero nada más quiero que me garanticen mis 8 horas para dormir y mis 2 días de descanso, y eso sí, mis 3 comidas, porque yo sin comer no la hago. Imagínese, por ejemplo, un soldado que le dice a su general, sí voy, nada más que yo no puedo cargar cosas pesadas porque me lastimo mi cintura. O imagínese un soldado diciendo que no quiere caminar mucho, o no quiere trotar, o no quiere correr, que sí va, pero que él no va a caminar mucho, que él tiene una meta para caminar diaria y de ahí no lo van a mover. Yo le pregunto a usted, ¿para qué sirve un soldado de esa cualidad o de esa característica? ¿De qué va a servir en la lucha y en la batalla un soldado que piensa así o que cree que así puede pelear o así puede luchar? Hermanos, estamos en una batalla real. Usted y yo tenemos una batalla espiritual y a veces creemos que podemos estar de vacaciones como cristianos. Creemos que podemos vacacionar en nuestro esfuerzo por compartir el evangelio. Creemos que podemos vacacionar en nuestro esfuerzo por aprender y conocer más de la palabra de Dios. Creemos que podemos vacacionar en nuestra dedicación por estar siempre orando. Creemos que son cosas que las podemos dejar y que no pasa nada. Hermano, un buen soldado, si quiere agradar a aquel que lo tomó por soldado, tendrá que estar a disposición de aquel que lo llamó. Mire, en ese tiempo en el cual el apóstol Pablo está escribiendo esta carta, algo que usted debe de saber es que las legiones romanas no tenían derecho a comprometerse a casarse. No tenían derecho a tener algún tipo de actividad comercial. No tenían derecho a realizar ninguna actividad que los desconcentrara de la principal actividad, que era el ser soldado. Pero yo le quisiera preguntar a usted, ¿en qué está distraído? ¿O en qué se ha desconcentrado? Hermanos, es triste que como cristianos hemos perdido la visión completamente. Andamos como a 3 cuadras del desfile. Fuimos tomados como soldados, pero marchamos para un lado donde no debiéramos de marchar, ni nadie nos dijo que tendríamos que hacer. Ahora los soldados cristianos piden aire acondicionado para poder ir a la iglesia, porque pues, obviamente hace mucho calor. Ahora los soldados cristianos quieren sillas acoginadas, y por eso hay muchos grupos que se encargan mucho de este tipo de aspectos, cuidarlos. Y no quiero satanizar el que tengamos sillas acoginadas, a mí me gustaría tener una. No quiero satanizar el que tengamos clima, nos ayudaría más que el aire lavado. No lo quiero satanizar, pero lo que quiero darles a conocer, hermanos, es que tristemente el día de hoy esta clase de soldados se tienen en la mayoría de las iglesias, enfocados en ser personas pasivas que se sientan solamente para juzgar sobre aquellas cosas que hacen falta o que ellos necesitan, y no entendiendo que la posición que debe de asumir un soldado
es estar a disposición de Dios y de lo que Dios quiere hacer en su obra. No, hermanos, un soldado no puede estar pasivo, sentado tranquilamente, juzgando si le parece o no le parece tal o cual decisión, o si le gusta o no le gusta tal o cual cosa. Un soldado así no funciona. Un soldado así no sirve. Y el apóstol Pablo por eso le dice a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia, pero también le dice, como buen soldado de Jesucristo, sufre penalidades. Mira, hermanos, el sufrimiento es aquello que prueba nuestro carácter. El sufrimiento es aquello que prueba nuestra integridad. El sufrimiento es aquello que nos ayuda a conocer cuál es la calidad de nuestra fe. Si no hay sufrimiento, no vas a saber quién eres. No vas a saber la calidad de fe que tienes. No vas a saber la calidad de integridad que tienes. No vas a saber ni conocer cuál es el carácter que tú tienes. Si todo está fácil, si todo está sencillo, si todo está cómodo, nunca se descubrirá realmente quién eres y nunca trabajarás en aquellas cosas que Dios quiere que tú trabajes. Sí, hermanos, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Si estamos muy acostumbrados en este tiempo a que las cosas sean cómodas, muy cómodas, y no queremos que nos incomoden. No queremos sufrir. Queremos descansar. Queremos estar en paz. Queremos estar felices. Queremos estar tranquilos. Pero el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le aclara muy bien que un cristiano tiene que tener la imagen de que es un soldado que sufre. Que sufre. Así es que, hermano, si algo le representa trabajo de lo que se le pide que usted haga como cristiano, no se admire. Diga, eso es natural y es algo que yo tengo que estar dispuesto a hacer. Ahora, segunda cosa, hermanos. Tercera, perdón, esfuérzate, sufre, pero ahora dice, lucha. Lucha. Dice enseguida el pasaje, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. La idea que tenía el apóstol Pablo era de la lucha grecorromana. No sé si usted ha visto a los luchadores de lucha grecorromana, que se hacen algunas llaves, que se empujan, que tienen que hacer mucha fuerza, que tienen que batallar con el otro. Y no es fácil el enfrentar al enemigo, no es fácil enfrentar al contrincante. Te pueden lastimar cuando estás luchando. Vas a tener que forcejear mucho, vas a tener que disponer de también un entrenamiento, porque se acuerdan ustedes que cuando hablábamos acerca de que debemos nosotros ejercitarnos en la piedad, les hablaba yo acerca de lo que hacía un atleta en aquella época y cómo entrenaba el atleta de aquella época y cómo tenían que algunos de ellos enfrentar hasta leones, o cómo tenían que cargar bueyes, o cómo tenían que nadar en el mar con pesos encima, o cómo tenían que correr detrás de una liebre para alcanzarla. Los entrenamientos eran muy difíciles para los atletas, y ahora el apóstol Pablo está utilizando esta figura y está diciendo: el que no lucha legítimamente no puede ser coronado. Hermano, tenemos que luchar, tenemos que esforzarnos, tenemos que sufrir. No va a haber avance, no va a haber desarrollo, no va a haber crecimiento, no va a haber nada si no existen estas cualidades en nosotros. Si como cristianos no queremos esforzarnos, si como cristianos no queremos sufrir, si como cristianos no queremos luchar, hermanos, pues difícilmente nosotros vamos a poder alcanzar algún tipo de resultado. Efesios 6:12 dice: vestíos de toda la armadura de Dios,
para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Si no hay una lucha espiritual, si falta constantemente en nuestra vida la oración, si falta constantemente en nuestra vida el estudio diligente de la palabra de Dios, si falta constantemente en nuestra vida el esfuerzo por compartir la palabra o llevar el apresto del evangelio, hermanos, no estamos luchando. Y si no estamos luchando, no vamos a poder ser coronados. Pero mire, algo que me llamó la atención del texto es que cuando dice aquel que no lucha, dice legítimamente, le agrega un calificativo a la lucha. Así como decíamos que el esfuerzo tiene que ser de cierta calidad, también la lucha tiene que ser de alguna calidad. No es luchar solamente, es luchar legítimamente. Usted sabe que en todas las competencias hay reglas. Y uno puede presentarse a competir, pero no va a ser coronado si no lucha legítimamente. Daniel me estaba compartiendo la otra vez que en el maratón que hubo, bueno, no era maratón, eran algunos kilómetros, resulta que lo corrió en relevos. Y entonces, pues iban los maratonistas, pero él llegó tarde al lugar donde le tocaba hacer el relevo. Y entonces empezó a correr ir hacia ese lugar, y resulta que él iba adelante de los que iban en primer lugar. Y cuando él iba adelante, todos le iban aplaudiendo como si le fuera ganando a los kenianos. Iba Daniel adelante de los kenianos y todos le aplaudían. Y ahí viene el que va en primer lugar, y ahí viene el que viene en primer lugar. Pregúnteme si lo coronaron o le dieron algo. Pues no, porque le hizo, aunque sin querer queriendo, el otro sí lo hizo con maña. Como madrazo, ¿no? Que ganó allá en Nueva York, o donde fue que ganó o en Boston me parece que fue que ganó el maratón. Buscó la manera de llegar de una manera más sencilla y más fácil. El cristiano no va a ser coronado si no lucha legítimamente. Hay muchos que el día de hoy se dicen cristianos, hermano. Cualquier persona que tú le digas, ¿crees en Cristo? Sí, yo creo. Pero la vida que llevan, la manera que se conducen y la forma en la cual se ajustan a las reglas que Dios mismo estableció, porque yo no pretendo levantar una clase de legalismo, sino a lo que Dios mismo estableció y dijo, no es cumplida por muchos de ellos. Pero dicen que son cristianos. Luchan, supuestamente, pero luchan como madrazo. Hacen pues algún otro recorrido que les permite llegar más rápido al lugar en el cual ellos quieren llegar. Pero Dios no va a coronar a aquel que no lucha legítimamente. Hermanos, sería ilógico pensar que los atletas pueden caprichosamente cambiar las reglas de la competencia con tal de ganar. Los atletas deben de luchar sujetándose a las reglas que se les imponen, y para un cristiano es igual, hermanos. La profesión de fe se da dentro de ciertos parámetros o condiciones que no ponemos nosotros, que Dios ha puesto y que Dios establece. No hay cristianismo vivido según el criterio de cada quien. O como dijo un artista, yo vivo el cristianismo a mi manera. No hay cristianismos a nuestra manera, hermanos. Hay cristianismo solamente. Hay algunos que dicen, yo soy cristianismo pero progre. Yo soy cristiano pero apoyo la promiscuidad sexual. Yo soy cristiano pero estoy a favor de la ideología de género. Yo soy cristiano y estoy a favor de todo lo que esté de moda. Porque como yo amo como cristiano y no rechazo a nadie, y entonces por lo tanto tengo que aceptar todo lo que los demás piensen, crean o quieran. No, hermanos, el que no lucha legítimamente no puede ser coronado.
Y lo último que dice, hermanos, es que debemos de trabajar. Mire lo que dice el versículo: el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Si la figura del soldado o del atleta no nos es suficiente, ahora el apóstol Pablo nos da una tercera figura y ahora nos pone delante a un labrador, a un campesino. Yo no sé si usted, a lo mejor como estamos alejados del campo, pues pensamos que el campesino nomás, el único trabajo que hace es poner la semilla y esperar a que solo se dé el fruto. Pero el campesino trabaja diariamente, hermano. El campesino no tiene que esperar nada más a que de manera accidental las cosas sucedan. El campesino trabaja diariamente. Lleva a cabo tareas rutinarias como cuáles: cavar. Tareas como cargar, como descargar, como rastrillar, como remover, como amontonar, como regar, como escardar, como recolectar. Hay trabajo en el campesino, hermano. Incluso hay un proverbio que existe en la Biblia que dice que el que mira al cielo no sembrará, y el que mira las nubes no cosechará jamás. Es decir, lo que dice este proverbio es que no podemos nosotros pensar o creer que las condiciones van a estar ideales para que entonces yo salga a hacer mi trabajo. Imagínense un campesino que dice: no, se me hace que no va a llover, y como no va a llover, pues entonces no siembro. No, se me hace que no va a llover, no hay nubes, entonces se me hace que yo mejor no voy a arar la tierra. El campesino sale a trabajar. Es como la parábola del sembrador, ¿recuerda usted? El sembrador salió a sembrar. Salió a sembrar y echó la semilla. Él salió a hacer su trabajo. Y el resultado Dios lo da cuando nosotros trabajamos. Pero no sin que nosotros nos esforcemos, hermanos, y trabajemos. Miren, hay algunas personas que no son ustedes, pero hay algunas personas que a veces dicen: pastor, ¿por qué no hemos crecido? Pastor, ¿por qué no mejoramos estéticamente el lugar? Pastor, ¿por qué no se ha pintado tal o cual lugar? Pastor, ¿por qué no tenemos un ministerio que haga esto o que haga lo otro? Pastor, ¿por qué no organizamos congresos o campamentos o retiros? Pastor, ¿por qué no tenemos más grupos celulares? Y si quiere que le responda, le voy a decir: porque usted no trabaja. Por eso no podemos hacer todas esas cosas. Por eso no podemos lograr esas cosas. Por eso no podemos alcanzar algunas metas. Porque para poder participar del fruto necesitamos trabajar primero. Ahora, hermano, no me vea feo, porque algunos dicen: hombre, este condenado todavía dice que no le ayudo y que no trabajo y que no me esfuerzo. No, si sí se esfuerzan y sí trabajan. El hermano ya no puede ni con su alma, miren, no sabe si va bien. El hermano ya arregló en un 2x3 la luz y todo lo que le pedimos. Que se nos fue Oscar, si no, Oscar también te hubiera ayudado, brother, pero ni modo. Pero si hay trabajo, pero necesitamos hacer más trabajo, hermanos. Y necesitamos comprometernos algunos más a trabajar. Porque si no nos comprometemos a ese trabajo, hermanos, yo puedo pasar aquí otros 10 años más predicándoles. Si viera cuántos mensajes tengo que darles, si viera cuántas cosas tengo que enseñarles, y si viera cómo me gusta hacerlo. Y podemos pasarnos 10 años más o 20 años más. Yo voy a aguantar como unos 50 más predicando, entonces hasta 50 si quiere usted. Pero, hermano, si no hay esfuerzo, si no hay lucha, si no hay sufrimiento, si no hay trabajo, los resultados, hermanos, no se van a dar. Los resultados no se van a dar. Y a lo mejor usted dice: pues trabaje más usted, pastor, échele ganitas.
sí le echo ganitas. Pero recuerde usted lo que dice la palabra de Dios, que vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, el trabajo es de todos, el esfuerzo es de todos, el discipulado es un llamado para todos. El ir y predicar el evangelio es un trabajo que Dios dio a su iglesia. Y si no nos esforzamos, hermanos, y si no trabajamos, y si no luchamos, y si no le sufrimos, entonces no vamos a tener fruto. De verdad, hermano, creo que necesitamos volver a la Biblia y ver lo que la Biblia dice. Porque nosotros tenemos muchas imágenes de lo que es el cristianismo y tenemos referencias y modelos, pero no son los bíblicos. No son los bíblicos. Demandamos cosas, pedimos cosas, deseamos cosas, anhelamos cosas, pero no vamos a la Biblia para ver cómo estas cosas se pueden lograr y se pueden conseguir. Ahora, ojo, esto que yo le estoy diciendo no se lo quiero decir como un mensaje triunfalista, ¿sí? ¿Y por qué? Porque tengo que ser leal con el texto, ¿sí? Le dije yo, 30 años después Timoteo murió también por causa de su predicación, así como Pablo tuvo que ser decapitado. Es decir, aunque yo ahorita le hice una multiplicación y le dije que si solamente discipuláramos a uno por año y todos se comprometieran un año a discipular a alguien, vamos a llegar en 10 años a ser 1024 personas. Hermanos, tengo que ser leal con este pasaje. El pasaje no habla acerca de números y de multiplicaciones. El pasaje habla acerca de sufrimiento, de dolor, de pena, pero de mucho trabajo y de mucho esfuerzo. Hermano, a mí no me preocupa si somos 1024 o somos 121, o somos 30 o somos 50, pero lo que sí me preocupa es que no nos esforcemos. Lo que sí me preocupa es que no estemos dispuestos a sufrir. Lo que sí me preocupa es que no estemos dispuestos a luchar. Lo que sí me preocupa es que no estemos dispuestos a trabajar. Si estamos haciendo esto, no importa si crecemos, no crecemos, si somos 1000, 2000 o 3000. No importa, pero esto no puede faltar en la vida de un cristiano. Si nosotros no estamos haciendo ese esfuerzo y no estamos trabajando así, hermanos, el llamado de Dios es a que nosotros lo hagamos. Mire, tan sencillo, hay una advertencia final que viene en el pasaje, Mire lo que dice el pasaje. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. O sea, nada más estas palabras, yo quiero que nada más se ponga a pensar qué vino a la mente de Timoteo cuando le dice el apóstol Pablo, acuérdate de Jesucristo, el linaje de David. Que 30 años antes de que se escriba esta carta, Jesucristo, el linaje de David, estaba clavado en una cruz. Esa es la imagen que vino a Timoteo cuando el apóstol Pablo le dice, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo, el cual sufrió penalidades. Dice, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual, y ahora agrega, no solamente Jesucristo, dice, en el cual sufro penalidades. Y ahora agrega, hasta prisiones a modo de malhechor. Pablo está diciendo, a mí me toman como si fuera una persona malvada, perversa, que he hecho cosas contrarias a las buenas costumbres o a la moral. Me toman como si fuera un malhechor. ¿Por qué? Porque predico el evangelio, porque hablo la palabra, porque me he atrevido a llevar el mensaje de Jesucristo. Pero dice, mas la palabra de Dios nuestra presa.
Dice, por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pablo le está diciendo a Timoteo, hey, hay ejemplos que tenemos que seguir. Hay ejemplos que tenemos que imitar. Cristo sufrió, yo estoy sufriendo. Y soporto ese sufrimiento porque soy un ejemplo para las demás personas. Los demás me están observando y me están viendo. Pero miren, la advertencia es la siguiente, y ahí es donde nosotros debemos de ser cuidadosos, y por eso le digo que a mí me preocupa que no nos esforcemos, que no trabajemos, que no luchemos y que no suframos. Porque mire la advertencia final del apóstol Pablo. Palabra fiel es esta. ¿Se acuerda que yo le compartí un mensaje que se llamaba palabra fiel? Bueno, una palabra fiel es una palabra que siempre se va a cumplir, que es una palabra digna de confianza. Y mire lo que el apóstol Pablo está diciendo y está asegurando: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Pero luego agrega y dice, si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Hermanos, la advertencia aquí es clara. Si nosotros le negamos, Él también nos negará. Si nosotros no queremos esforzarnos, si nosotros no queremos sufrir, si nosotros no queremos trabajar, si nosotros no queremos luchar, nosotros estamos negando a Cristo, y Cristo también nos negará. Pero hay una invitación aquí, aunque hay una advertencia, hay una invitación, porque no quiero que se vaya en un tono negativo usted. ¿Cuál es la invitación? Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Palabra fiel es esta: si sufrimos, también reinaremos con Él. Hay una gran bendición, hermanos, en hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer como cristianos. Si usted se quiere tirar a la hamaca con un coco esperando la venida de Cristo, hermano, usted está negando a Cristo. Si usted quiere simplemente llevársela tranquilo, sin batallar mucho, sin esforzarse mucho, haciendo el mínimo esfuerzo, hermano, usted está negando a Cristo. Hay un compromiso bien fuerte que tenemos con Jesús y con aquellos que se llaman cristianos, hermanos. El cristianismo surgió en medio de la adversidad y de la persecución. El cristianismo surgió en medio de la dificultad y de los problemas. El cristianismo creció en medio y a pasos agigantados en medio de situaciones no favorecedoras. Pero porque estos cristianos fueron leales y fueron fieles. Hermanos, al leer este pasaje, yo creo que tenemos que hacer un examen de nuestras vidas. ¿Cuál es el estilo de cristianismo que estamos llevando? Piense usted y valore usted. Si usted está aquí y está incómodo porque dice, ay no, hay otros lugares donde póngase a trabajar. Si usted está aquí y dice, ay no, es que falta esto y falta lo otro, falta tu compromiso, falta tu trabajo. Hágalo y va a ver la diferencia. Hágalo y se va a dar cuenta. Yo reconozco el trabajo que hacemos, hermano. No me lo tome a mal lo que yo le estoy diciendo. Yo reconozco el trabajo que hacemos, pero tenemos que enfocarnos en lo que no estamos haciendo. Esta es una iglesia trabajadora, yo lo reconozco,
Más del 60, el 70% de la iglesia siempre está involucrada en las cosas. No somos muchos, sí es cierto, pero somos responsables y somos trabajadores. Pero necesitamos enfocarnos en qué tenemos que trabajar. Yo debo de reconocer que ayer cargaron maderas, cortaron cosas, pintaron algunas cosas, limpiaron, acomodaron, pero también ese enfoque tiene que estar en compartir el evangelio, en enseñar a otros, en invitar a otros, en decirles la fe que nosotros tenemos. Eso también lo tenemos que hacer. Yo le quiero animar, no regañar, animar. Ya sabe que este es el tono en el que yo hablo siempre, pero no estoy enojado. Ya me conoce, ¿para qué me invita, verdad? Si ya sabe cómo soy. Ese es el tono en el que hablo, pero yo no estoy enojado con usted. Lo que sí le quiero hacer ver es que pues hay cosas que tenemos que ajustar, que no podemos seguir así, que no podemos pensar que vamos a tener fruto si no hay esta clase de compromiso. Y yo le quiero animar a que nada más nos enfoquemos, porque el compromiso ahí está, porque el esfuerzo ahí está. Pero lo que le quiero invitar es que nos enfoquemos y que nuestro esfuerzo esté en donde tiene que estar. Es una iglesia generosa. Siendo no una multitud, podemos pagar una renta que es onerosa. Pueden sostener a su pastor. Pueden contribuir para que yo tenga un ingreso. Entonces, no puedo decir que no haya trabajo, pero tenemos que enfocarnos. Qué bueno que hacemos esto, pero hay otras cosas más que tenemos que hacer y en las cuales nos tenemos que orientar. Ahora sí ya somos amigos después de la aclaración, sí, ¿verdad? No se va a ir enojado conmigo. Hasta quiero orar por usted y todo. Póngase de pie y vamos a orar. ¿Cómo se siente usted? ¿Cree que necesita hacer algún ajuste? Yo sí, sinceramente lo digo. ¿Alguien más tiene que hacer algún ajuste? Pues vamos a orar y vamos a decirle a Dios que estamos aquí para honrar su palabra y para hacer su voluntad. Y Dios va a traer el fruto y Dios nos va a permitir ver la cosecha si nosotros hacemos lo que nos toca. Padre Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque a través de ella nosotros somos exhortados y somos confrontados con nuestra realidad, con nuestra vida. Tu palabra es como un espejo que nos permite ver nuestra condición. Señor, solo te pido, tan solo te pido que seamos mansos para recibirla. Que no pongamos resistencia y que no digamos, no, yo estoy bien, yo no tengo que hacer nada. Señor, que con humildad, que con sencillez de corazón nos presentemos delante de ese espejo y digamos, Señor, ayúdame para poder cambiar esta condición en la que yo me encuentro y en la que yo vivo. Ayúdame, Señor, para ser esforzado, trabajador, para estar dispuesto a sufrir por tu causa. Ayúdame, Señor, para poder siempre luchar y no desmayar. Aunque no nos vaya bien, aunque no veamos el resultado, aunque algunos nos den la espalda, aunque algunos nos abandonen, aunque algunos, Señor, no quieran seguir con nosotros, Señor, pero que no falte nuestro esfuerzo, que no falte nuestra lucha, que no falte nuestro trabajo, que no falte nuestro sufrimiento, Señor. Que sigamos tus pisadas, que sigamos tu ejemplo, y que otros, Señor, puedan ver lo que nosotros hacemos y lo puedan imitar. Señor, te pido por las otras generaciones que vienen detrás de nosotros. Te pido, Señor, por nuestros hijos, por nuestros nietos que habrán de venir. Padre, haz que esta palabra que nos has dado, que hemos conocido y que nos ha transformado, pueda también ser conocida y transformar el corazón de ellos.
y el corazón de muchas generaciones. Levanta, Señor, generaciones que estén dispuestas a seguir llevando tu palabra, a seguir llevando tu mensaje, a seguir, Señor, llevando y extendiendo por todo el mundo el evangelio. Padre, no importa lo que venga, que no falten estas 4 cosas en nuestra vida. Si están presentes, Señor, seremos reconocidos por ti. Señor, si están presentes, tú, Señor, nos coronarás, tú, Señor, nos premiarás. Y Dios, no aspiramos a otra cosa más, porque nuestra vida tomó un giro y, Señor, ahora vivimos para ti. No aspiramos a otra cosa más que a ti, Señor. A lo que tú deseas, a lo que tú quieres, a lo que tú anhelas para nuestras vidas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, haz morir lo terrenal en nosotros. Señor, permite que nuestros ojos estén puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Permite que nuestros ojos estén puestos en lo celestial, allá arriba, de donde nosotros somos. Dios, no permitas distracciones en nosotros. No permita, Señor, que nosotros nos apartemos a diestra y a siniestra, que andemos por el camino estrecho, Señor, porque amplio, espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que lo toman. Padre, permítenos ser quizás de los pocos, de los fieles, de los idóneos, de los que están dispuestos a enseñar también a otros. Que tu palabra, Señor, quede sembrada en nuestros corazones y que podamos rendir el fruto a esta semilla que hoy se sembró en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén, Señor, y amén. Adoremos a Cristo, bendigamos su nombre, exaltemos al Señor.